Cláusulas abusivas, nulidades, eficacia, nulidad parcial de una o más cláusulas, procedimientos y efectos. Los ordenamientos jurídicos buscan establecer una legislación en favor de la parte débil, consumidor, para evitar las injusticias y para restituir la equidad perdida entre las partes. Esto lo hacen a través de dos formas: el dirigismo contractual o por medio de una normativa especial que sanciona las cláusulas abusivas. Ambas formas están presentes en la Ley de Protección al Consumidor. La represión de las cláusulas abusivas se encuentra regulada en el párrafo cuarto, título primero de la Ley de Protección al Consumidor. No existe una definición legal de cláusulas abusivas dentro de la Ley de Protección al Consumidor y es por tanto necesario recurrir al derecho comparado para poder delimitar dicho concepto. Así, el artículo 3.1 de la Directiva 93/13 del Consejo de Comunidades Europeas, definición que ha sido utilizada por la doctrina para describir el fenómeno de las cláusulas abusivas en Chile. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a la exigencia de la buena fe, causan un detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Esta definición contiene dos elementos que se considerarán como necesarios en el artículo 16G para determinar como abusiva a la cláusula: el desequilibrio y la buena fe, agregándose un tercer requisito en la legislación chilena, el cual es encontrarse dentro de lo que la ley entiende por contrato de adhesión. Al darse copulativamente estos tres requisitos, la cláusula se estima como abusiva para el derecho chileno, y por el hecho de ser abusiva debe sancionarse, privándosele de efectos. La declaración de una cláusula como abusiva lleva a romper uno de los principios rectores del derecho de los contratos, el pacta sunt servanda, ya que la declaración de la cláusula como abusiva irá acarreada de una sanción que privará de efecto alguno a la o las cláusulas abusivas, y en algunos casos al acto jurídico completo. El legislador realizó una regulación deficiente en esta materia, al no especificar la forma en que las cláusulas abusivas no producirán efecto alguno, olvidando que dentro de los supuestos de ineficacia encontramos un amplio abanico de posibilidades, dentro de los cuales la doctrina ha sugerido que estamos en presencia de un supuesto de ineficacia propiamente dicha, de nulidad relativa, de nulidad absoluta y de una nulidad que operaría de pleno derecho. A pesar de que todas las sanciones nos llevan a un mismo efecto común, el cual es la ineficacia de las cláusulas que se estimen como abusivas, estas también difieren en importantes aspectos como lo pueden ser su fundamento, los legitimados activos, la declaración de nulidad o ineficacia, la subsanación, la validez temporal de la cláusula misma o los plazos de prescripción. El hecho de que la ley no se pronuncie sobre cuál es esta sanción ha causado problemas para los operadores jurídicos, cuestión que no ha escapado a los diferentes magistrados que conforman nuestros tribunales. Los tribunales suelen declarar la nulidad de forma genérica o a secas, sin hacer referencia a cuál es la naturaleza de esta. Alessandri plantea que esta nulidad está establecida en favor de un sujeto que se encuentra en inferioridad respecto de los demás individuos. Lo que permitiría a estos abusar de su superioridad precisamente es el contexto de la relación asimétrica en el cual se encuentran consumidor y proveedor. A. Plazo de prescripción. El artículo 26 establece que las acciones que persigan la responsabilidad contravencional que se sanciona por la presente ley prescribirán en el plazo de 2 años contado desde que haya cesado en la infracción respectiva. Con todo, las acciones civiles prescribirán conforme a las normas establecidas en el Código Civil o las leyes especiales. El plazo de la prescripción para efectos de la declaración de la cláusula abusiva no es el de 2 años indicados en el inciso primero del artículo, sino más bien el del inciso segundo que redirige a las normas del Código Civil. Esto ha quedado de manifiesto en la jurisprudencia en reiteradas ocasiones, como se puede observar en el caso Sarnat con Cencosud, en su considerando 13º de la sentencia de reemplazo, al pronunciarse sobre una presunta prescripción de las acciones de nulidad. La Corte Suprema afirma que esta acción escapa al marco contravencional y por lo mismo no queda sujeta a la prescripción contendida en el artículo 26 en comento. Por lo anterior, tenemos que remitirnos a las normas del Código Civil, específicamente el artículo 1691, que establece un plazo de 4 años para declarar la rescisión.
ya que la acción de ineficacia de las cláusulas abusivas es una acción civil, así lo señala la profesora Erika Isler. 2. Validez temporal de las cláusulas abusivas. Para que la nulidad produzca sus efectos debe ser declarada judicialmente. No parece lógico que una ley que tiene por objeto establecer normas sobre protección de los derechos de los consumidores contenga la posibilidad de establecer como válida, aunque sea provisionalmente, una cláusula que la misma ley determina como abusiva y, por tanto, ineficaz bajo cualquier prospecto. 3. Legitimación activa. Es el mismo consumidor quien determina cómo ejercerá sus derechos. Por lo mismo, dentro del plano de las acciones individuales, respecto de las acciones colectivas o de interés difuso, el CERNAC como las diferentes asociaciones de consumidores encuentran legitimados por la Ley de Protección al Consumidor. 4. Posibilidad de saneamiento por ratificación. El argumento más fuerte e importante para declarar de plano que la sanción provista en el artículo 16 de la ley no puede ser concebida como una nulidad relativa. El artículo 1684 del Código establece que la nulidad relativa puede sanearse por el lapso de tiempo o por la ratificación de las partes. Desde un punto de vista del objeto de la ley, tenemos que optar por el rechazo total de esta posibilidad, ya que existe un desequilibrio en cuanto a las partes y teniendo en cuenta este desequilibrio, la ley busca reestructurar las relaciones de consumo para hacerlas más equitativas. Desde un análisis normativo, esta cuestión también es insalvable, debido a que el fundamento de la ratificación del acto relativamente nulo se encuentra en el artículo 12 del Código Civil, que permite renunciar los derechos conferidos por las leyes, siempre que miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. En este mismo orden de ideas, la Ley de Protección al Consumidor, en su artículo 4, consagra la irrenunciabilidad de los derechos otorgados por la misma. La doctrina con mayor reconocimiento por parte de nuestros tribunales y por parte de la doctrina. La aplicación de la nulidad absoluta a la Ley de Protección al Consumidor se realiza a través de la coordinación de varias normas de la Ley de Protección al Consumidor y del Código Civil, que nos permitirían concluir que estamos ante la presencia de uno de los supuestos a los cuales se reserva la aplicación de la nulidad absoluta, el de objeto ilícito. El silogismo aplicado se sustenta en el artículo 1466 del Código Civil, el que establece que hay objeto ilícito generalmente en todo contrato prohibido por las leyes. Dentro de las características de la nulidad absoluta se encuentra el fundamento de orden público que reviste esta clase de nulidad, el cual sería concordante con la idea de protección de la parte débil, y el carácter irrenunciable de los derechos otorgados por ésta. La nulidad es una sanción destinada a condenar todo lo que ha sido ejecutado con menosprecio del interés general. Estas ideas tienen asidero en la jurisprudencia, en concreto en el caso de CERNAC con Inmobiliaria La Encina de Peñalolén, sociedad anónima, en su considerando 10º estableció que no cabe duda alguna que la nulidad constituye la sanción más drástica en el ámbito contractual y tratándose de esta materia que nos ocupa no admite discusión que se trata de la nulidad absoluta, al incidir en una cuestión de orden público e interés general, lo que se configura precisamente con la inserción de cláusulas abusivas, como ha ocurrido en la especie. Esta cita demuestra que, en juicio de la Corte, los fundamentos y características de la nulidad absoluta son compatibles con la Ley de Protección al Consumidor y que es esta la sanción provista en el artículo 16A. Este es uno de los pocos casos en donde un tribunal se posiciona de forma expresa por cuál es la sanción consagrada en la Ley de Protección al Consumidor. Número 1. El plazo de prescripción. Recurriendo al artículo 1683 podemos observar que el plazo de prescripción de la nulidad absoluta es uno constitutivo de 10 años. Algunos autores sugerirían que existiera cierta desproporción en cuanto a el plazo, la que afectaría la seguridad jurídica de los proveedores, teniendo en cuenta que ésta empieza a correr desde que el consumidor toma conocimiento de la infracción o daño. Cabe destacar que en derecho comparado estas acciones muchas veces tienen el carácter de imprescriptibles. 2. Validez temporal de las cláusulas abusivas. Los efectos en cuanto a la validez temporal de la nulidad absoluta son los mismos que de la nulidad relativa. Más existe otra doctrina que plantea que la nulidad absoluta realmente operaría ipso iure, la cual ha ganado adherentes en la actualidad y que permitirían salvar este punto. Según Barahona, la cláusula no produciría efecto alguno debido a que no habría validez provisional al operar ipso iure, siendo posible así cumplir con el mandato de la ley
y a la vez con la declaración de la nulidad consagrada en el artículo 16A, el cual tiene por efecto resolver controversias de carácter restitutorio. Número 3. Legitimación activa. El único que tiene o se encuentra en la posibilidad de declarar como abusiva una cláusula es el consumidor, independiente de la distinción entre consumidor material y jurídico, además de los demás legitimados expresamente por las normas de la Ley de Protección al Consumidor, como lo son el CERNAC y las asociaciones de consumidores. Número 4. Poder-deber de declarar de oficio la nulidad por parte del juez. Este poder-deber de declarar la nulidad es totalmente concordante con los objetivos de restituir la equidad en el contrato y resguardar a la parte débil. El artículo 16, en sus letras A a F, consagra un listado de cláusulas que son per se abusivas y, por tanto, en donde el juez no requerirá mayor estudio para declarar la nulidad, simplemente debería constatar el hecho de que se ha integrado una de estas cláusulas en el contrato y si éste puede subsistir prescindiendo de la cláusula que se estima como nula. En caso de negativa, deberá declarar como nulo todo el contrato. Esta protección que otorga la Ley de Protección al Consumidor al juez no es novedad en derecho comparado. El derecho europeo en particular contempla la posibilidad del juez para declarar la nulidad de oficio, así se puede apreciar en Banco Español de Crédito Sociedad Anónima con Joaquín Calderón Camino, en donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció en su considerando 42º que el juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 9313 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional. La jurisprudencia chilena no es clara sobre esta facultad y deber del juez. Al respecto del reconocimiento de esta facultad del juez, se puede ilustrar en el caso Milat y Compañía Limitada con ADT Security Service, Sociedad Anónima. En él, la empresa ADT es demandada civilmente en razón del incumplimiento de un contrato de supervisión remota de alarmas. En este ADT se obligaba a la vigilancia de unos establecimientos pertenecientes a Milat y Compañía Limitada. En este caso, la cláusula fue declarada ineficaz sin petición de parte utilizando la terminología del artículo 1683 del Código Civil. No obstante, observamos casos en la jurisprudencia donde se presentan vicios de forma mucho más manifiestas que el anterior, en las cuales observamos pasividad en cuanto a la declaración de la nulidad de oficio. En efecto, el caso CERNAC con Ticketek, la sentenciadora debería haber declarado como nula la cláusula sin perjuicio de que el CERNAC no se haya manifestado sobre ella. En el caso CERNAC con Nedit Limitada Groupon, en él, el CERNAC le solicita al tribunal que estime como abusivas ciertas cláusulas y además que conforme al artículo 1683 del Código Civil declare la abusividad y nulidad de toda otra cláusula que el tribunal estime contrario a la normativa de la Ley de Protección al Consumidor. La concepción de la sanción que circunscribe a las cláusulas abusivas para el CERNAC es la de nulidad absoluta al citar el artículo 1683 Código Civil, artículo regulador de este tipo de nulidad en el Código, y que deja entrever o por lo menos sugiere que la interpretación del tribunal en comento es la misma al no hacer ninguna corrección al respecto. Esto último puede observarse de forma más patente en el caso CERNAC con Cofisa, Sociedad Anónima, en el cual el CERNAC, de forma similar al caso anterior, solicita al tribunal que declare la nulidad absoluta de las cláusulas del contrato denominado informativo convenio en virtud del artículo 16G. El tribunal accede a esta petición en donde en el punto 11 de la parte resolutiva de la sentencia se establece que se declara la nulidad absoluta de las cláusulas número 1, 3 y 7 contenida en el contrato de crédito denominado informativo convenio, objeto de este pronunciamiento. El profesor Barahona es el principal autor que defiende la idea de un régimen autónomo de nulidad en materia de cláusulas abusivas. Este último ha concluido que las cláusulas abusivas deben ser consideradas nulas de acuerdo con la perentoria regla contenida en el artículo 16 de la Ley 19.496 y de la regulación que en la misma norma se sigue. Nulidad que opera ipso iure. Su régimen de aplicación es peculiar y no le son propias las reglas de la nulidad absoluta contenidas en el título 20 del libro cuarto del Código Civil. De este carácter perentorio con el cual describe el autor el artículo 16, podemos extraer que para cumplir a cabalidad con esta regla,
No solo debemos entender que existe una naturaleza ipso iure en la nulidad de cláusulas abusivas, sino también que éstas deben ser entendidas como imprescriptibles e insanables para poder cumplir a cabalidad dicho mandato. Esta interpretación es la que otorga más garantías a los consumidores y a esto se debe a la vez al gran número de legislaciones que ha optado por este camino en el derecho comparado. No obstante, no existe ningún caso claro en donde los tribunales han reconocido siquiera en parte esta doctrina. Por ejemplo, en el caso Milat y Compañía Limitada con ADT Security Service Sociedad Anónima, a pesar de que poder observar guiños de un carácter imprescriptible, esto no se determina expresamente. Es más, en el fallo en cuestión ni siquiera es declarada la nulidad, sino que simplemente se hace referencia a la ineficacia de las cláusulas. Nulidad parcial de una o más cláusulas. Antes que todo, es importante hacer mención de lo que expresa el artículo 16A. Declarada la nulidad de una o varias cláusulas o estipulaciones de un contrato de adhesión por aplicación de alguna de las normas del artículo 16, este subsistirá con las restantes cláusulas, a menos que por la naturaleza misma del contrato o atendida a la intención original de los contratantes, ello no fuere posible. En este último caso, el juez deberá declarar nulo en su integridad el acto o contrato sobre el que recae la declaración. El artículo 16A, siguiendo al derecho comparado, dispone que una vez declarada la nulidad de una o más cláusulas aplicando el artículo 16, en principio el contrato debe subsistir consagrando la nulidad parcial como regla general. La nulidad parcial en contratos libremente discutidos es una excepción a la nulidad de todo el contrato, pues, de lo contrario, se traicionaría la voluntad de las partes. En ese sentido, no existe una norma general en el derecho contractual chileno que estipule la nulidad parcial, sino en casos especiales o aplicación jurisprudencial. No constituye una nulidad contrapuesta a la nulidad absoluta, sino que es otra clasificación basada en el grado de extensión de los efectos de la nulidad. Si el vicio afecta al acto o al contrato en todas sus partes, la nulidad es total. Si solo afecta a una parte o cláusula del acto o contrato, la nulidad es parcial, por lo que puede consistir tanto en nulidad absoluta como relativa, atendiendo a la naturaleza del vicio de nulidad en que consista. Si el artículo 16A de la Ley de Protección al Consumidor consagra la nulidad parcial, pero no permite la adecuación del contrato subsistente, la real utilidad de la nulidad parcial como instrumento que garantiza la satisfacción del interés del acreedor consumidor se ve menoscabada. Dado que no existe la adecuación contractual para casos de nulidad parcial por infracción del artículo 16, la alternativa propuesta por la doctrina siguiendo el derecho comparado consiste en el ejercicio de la acción proporcional del precio como mecanismo de adecuación de las prestaciones del contrato. En casos de nulidad parcial, es decir, el consumidor junto con solicitar la nulidad parcial podría pedir la rebaja proporcional del precio y de este modo obtener la readecuación y continuidad del contrato. Procedimiento y efectos. 1. Instancias extrajudiciales para la defensa del interés individual del consumidor. En el ámbito extrajudicial puede el consumidor hacerse asesorar por alguna de las 16 asociaciones de consumidores existentes en el país o acudir ante el CERNAC, el cual desarrolla por mandato legal una instancia mediadora entre el consumidor y el proveedor, no obligatoria. 2. El procedimiento de protección al consumidor en sede jurisdiccional. Si uno va a los artículos 50 y siguientes de la Ley de Protección al Consumidor, se queda con la competencia de los juzgados de policía local, y esa competencia es muy limitada. Por tanto, si uno tiene esta competencia tan limitada, construida sobre la base de criterios de ciertos presupuestos que son normalmente infraccionales, entonces todo lo que no esté dentro de esa competencia se va a los tribunales comunes y sobre todo en casos donde uno requiere una declaración, porque ahí se establece un derecho que es declarativo y eso solo lo pueden hacer los tribunales estatales en estos procedimientos. Es importante sobre esta materia que un juicio puede ser individual o colectivo. De interés colectivo hay varios, pero solo van a alcanzar a las partes que concurrieron a esa declaración. El efecto es relativo y es muy cuestionado porque en otros países cuando uno tiene una declaración específica de una o más cláusulas abusivas de un contrato de adhesión, esa nulidad va a afectar a todos los contratantes, pero en Chile no pasa esto, ya que la declaración de una cláusula abusiva se afecta para ese contrato que se demandó o para los otros que se adhirieron, por ejemplo, en la colectiva, y tiene un plazo además que incluso es hasta cuando termine el juicio, existen alrededor de 30 días más
pero hay poca información sobre esto, entonces no muchos ejercen esta opción. Pero el resto, el que no accionó, tiene que ir a otro juicio y ese otro juicio no le va a servir de premisa. El juicio para la declaración de cláusulas abusivas no está en la ley, pero al analizar elementos de esta, uno ve que en este procedimiento se rige por el juicio ordinario, que es bastante criticable por su lentitud. Y ahí cabe preguntarse, ¿dónde queda la protección de los consumidores? Los procedimientos para declarar la abusividad son el procedimiento ordinario y el procedimiento sumario. Del procedimiento especial para la protección del interés colectivo o interés difuso de los consumidores. El artículo 51 de la Ley de Protección al Consumidor señala que el procedimiento se aplicará cuando se vea afectado el interés colectivo difuso de los consumidores. En este procedimiento especial, la prueba se apreciará de acuerdo a la regla de la sana crítica. Formas de dar inicio al proceso. Se inicia por demanda presentada por el CERNAC por una asociación de consumidores constituida a lo menos con 6 meses de anterioridad a la presentación de la acción y por un grupo de consumidores afectados en un mismo interés en un número no inferior a 50 personas debidamente individualizadas. El tribunal ordenará la notificación al demandado y al CERNAC cuando éste no hubiera iniciado el procedimiento. En la demanda bastará señalar el daño sufrido y solicitar la indemnización que el juez determine. Las indemnizaciones que se determinen en este procedimiento podrán extenderse al daño moral siempre que se haya afectado la integridad física o psíquica o la dignidad de los consumidores. En la determinación del daño moral sufrido, el juez podrá establecer un monto mínimo común. En caso de que se estableciera un monto mínimo común a aquellos consumidores que consideren que su afectación supera dicho monto, podrán perseguir la diferencia en un juicio posterior que tendrá como único objeto dicha determinación. El procedimiento se llevará a cabo ante el mismo tribunal que conoció la causa principal, de acuerdo a las normas del procedimiento sumario, en el que no será procedente la reconvención o ante el juzgado de policía local, competente de acuerdo a las reglas generales a elección del consumidor. Del procedimiento de interés general y el individual. La acción por interés general se tramita en procedimiento individual de consumo ante el JPL. El interés general permite el desenvolvimiento de los intereses individuales y de ahí la relevancia de su consagración y desarrollo. Asimismo, su superioridad se relaciona con su contenido inclusivo en el sentido de que abarca intereses más globales. Lo anterior explica que su protección compete al Estado, dado que éste debe hacer prevalecer el interés común de todos sus ciudadanos por sobre intereses específicos. En los casos de cláusulas abusivas, media un contrato de adhesión. El interés es contractual y por lo tanto individual. Ello derivaría del efecto relativo de los contratos que solo involucra a quienes participaron de su celebración. Según lo expuesto, en materia de cláusula abusiva existe un interés general en los términos que se ha entendido por la práctica judicial y la doctrina, que está determinado por la propia ley, aun cuando media un vínculo contractual específico, y por tanto esto significa que no habría inconveniente en presentar una acción por el interés general por cláusulas abusivas dado el interés que se ve comprometido.